Esta tarde vamos a volver a abrir la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículos del 15 al 19. Es donde estamos nosotros llevando esta serie expositiva de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Yo quiero pedirles que se vayan ubicando ahí en esa porción, en esos versículos. Capítulo 1, versículos del 15 al 19, ¿lo tienen? Es una porción muy importante en las Escrituras y esto no es que sea más importante que las demás. Nos habla de la personalidad de Cristo, nos habla de la personalidad más importante del universo. Él es el Dios del cielo revelado como el Hijo. Y este pasaje nos demuestra el corazón mismo, nos muestra el corazón mismo del cristianismo. Es la esencia misma de todo lo que creemos. Es el simiente, es la fundación de nuestra fe. Es de donde se pelea el falso evangelio, de donde se pelean las sectas y todo lo que quiere quitarle al cristianismo su sangre misma. Esta sección trata de la deidad de Jesucristo y ese es el tema de Pablo en estos versículos, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19. Así que les invito por favor que se pongan de pie y que juntos leamos la palabra de Dios. Capítulo 15 al 10, versículo 15 al 19 del capítulo 1. ¿Por qué yo dije que esta es la esencia misma del evangelio? Bueno, de entrada en el versículo 15 nosotros lo vemos. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten, Él las sostiene. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Por qué? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Señor, qué gozo saber que nosotros estamos reunidos bajo este nombre de que es la imagen del Dios invisible. Eso, Señor, afirma en nuestros corazones, como lo hemos dicho antes, que nuestra fe no es un salto al vacío. Nuestra fe tiene su base, su cimiento, y es tu Hijo Jesucristo, de quien dependen todas las cosas. Señor, durante la semana tú sabes cuál fue mi lucha, tú sabes cuál fue mi oración y Señor, también tú sabes que yo traje esta petición a la iglesia porque este es un texto demasiado difícil para un predicador. Porque Señor, yo no estoy presentando aquí a un ser humano o la historia ni siquiera de un profeta.
ni siquiera de un ángel. Señor, es la imagen de tu Hijo Jesucristo, su deidad, su preeminencia, Señor. Por eso, Señor, yo te ruego que me ayudes a poder ser, Señor, claro, pero sobre todas las cosas, guarda mi corazón del error, mis labios del error. Y a mis hermanos, Señor, al escuchar de este Dios encarnado en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, yo te pido, Señor, que a mis hermanos como a mí nos ayudes, no solamente a contemplar su gloria, no solamente a contemplar quién Él es, su ejemplo, su testimonio, sino que todas estas verdades nos lleven a adorarle, a obedecerle, a servirle. Encomendamos, Señor, estas palabras. Encomendamos este sermón a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Él es la imagen del Dios invisible. Alguien en una ocasión llamó a la Biblia el libro de Jesús. Y si leemos la Biblia, es el libro que habla acerca de Jesús. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento están las profecías, está la preparación para la venida de Jesús, están estas profecías mesiánicas. Eso es en el Antiguo Testamento. En los Evangelios está la preparación de Cristo para la venida. Está la preparación de Cristo, la presentación de Cristo y Él ya vino. En los Hechos está la proclamación. El mensaje de la salvación de Cristo es anunciado. Luego en las epístolas se puede ver la personificación de Cristo. La personificación, esto es, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo es que Cristo, quien ha muerto y resucitado de la muerte, regresa para vivir en medio de su pueblo? Y luego, en Apocalipsis, está la preeminencia de Cristo, está Cristo en el trono, está reinado, o el reinado está reinando, y el Cordero está sentado en el trono. Así que la Biblia, hermanos, es la historia de Cristo. Y después de haber resaltado el buen caminar en el Evangelio de estos hermanos colosenses, después de haber pedido a Dios por ellos para que sean llenos de todo conocimiento, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, como lo vimos en el versículo 9, después de alabar a Dios a partir del versículo 12, por la obra salvífica en ellos, de haberlos hecho aptos para participar de la herencia celestial. Y su alabanza sigue porque han sido librados de la potestad de las tinieblas y han sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien hay redención por su sangre. Y leíamos al final del versículo 14, ¿qué más hay? Perdón de pecados. Final del versículo 14. Así que después de eso, el apóstol en esta sección parece empezar a contraatacar lo que él conoce, lo que él sabe, lo que Epafras ha venido a traerle después de esta visita. La herejía está tomando lugar en esta ciudad. Así que mi intención, hermanos, en esta tarde es que juntos veamos que nuestra confianza no está puesta en un ser inferior como lo estaban haciendo estos colosenses,
Que nuestra confianza no está puesta en un mito como lo estaban tratando de hacer estos colosenses. O no está puesta en una simple emanación como ellos decían. Que no es un ángel más. En alguien que por haber sido 100% hombre dejó de ser 100% Dios. No, nuestra fe no está basada en alguien así. Sino que mi intención es que nosotros veamos que todas las cosas por Él subsisten y que Él es la cabeza de la iglesia, como lo vamos a ver más adelante, de manera que aún lo que nosotros somos se desprende de Él, depende de Él, y lo que es mejor, que en Él estamos seguros. Así que en la introducción de la carta se recuerdan que se mencionaba que una de las herejías que amenazaba a esta iglesia de Colosas se centraba en atacar a la persona de Cristo, en atacar su deidad. No creían que Él era Dios. Los herejes enseñaban un dualismo filosófico, o sea, dos ideas, dos aspectos filosóficos. Una, que el espíritu era bueno y que la materia era mala. Por lo tanto, como Jesús nacido era materia, ellos decían que no podía ser Dios porque la materia era mala, el cuerpo era malo, lo físico era malo. Y eso era el dualismo filosófico que esta gente andaba propagando. De ahí la derivación o de ahí la enseñanza. Sí se entiende el punto. O sea que cuando ellos están escuchando que Cristo es el Hijo de Dios, aquel que había sido prometido, cuando estos herejes estaban viéndolo, ellos decían, no, Él no puede ser Dios, no puede ser deidad, no puede ser Dios porque es materia, es hombre, es carne. Por lo que dice al final también en el versículo 1, y nosotros solo hemos leído el versículo 1 que dice, el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Y hasta ahí nosotros lo tenemos claro, esa es la imagen del Dios invisible. Pero cuando seguimos leyendo, es de ahí donde ellos, o incluso los testigos de Jehová en la actualidad, agarran su punto para decir, Él no es Dios. Él solamente es un profeta más, es un enviado más. No es Dios. ¿Por qué? Porque dice el primogénito de toda creación. Entonces, el punto empieza que como es un ser creado según ellos, no puede ser Dios. Y eso era el dualismo que se estaba enseñando ahí. Como vimos en la introducción, esta era una herejía que se estaba propagando. Cristo nunca podría ser un ser divino, ya que la materia ellos la consideraban mala. Y el punto es que para ellos era inconcebible que Dios pudiera hacerse hombre. Esa idea para ellos era un disparate, era una locura. Pero el punto que eso también los llevaba, uno que los llevaba a negar su deidad, su divinidad, y eso los convertía en una falsa enseñanza, en una herejía, en unos herejes. Así que antes de continuar, déjenme decirles que si hay alguien que ha sido trascendente, si ha habido una figura emblemática y más significativa de la historia humana, es nuestro Señor Jesucristo. Ningún hombre en la historia ha sido tan universalmente admirado como Él. Cuando las personas oyen hablar de Cristo, en la generalidad de los casos, tienden a pensar que Él es un gran hombre, que es un gran profeta, que es un personaje inusual, que no hay nadie como Él,
Y aunque eso no significa que la mayoría de las personas crean en Cristo, pueden afirmar todo aquello, pero no necesariamente crean en Cristo. Y que mucho menos entiendan su naturaleza y su obra. Pero la mayoría afirma que hay algo especial en Cristo, en las palabras de Cristo, en el ejemplo de Cristo, en su muerte sacrificial en la cruz del Calvario, y que por todo eso, lo que se dice de Él se distingue por el resto de los mortales. Y hasta ahí estamos bien. Todo se conoce de Él. No hay un personaje que haya marcado tanto la humanidad como Cristo. Unos lo niegan, unos lo afirman. Sin embargo, con todo eso que se piensa acerca de Cristo, cuando lo contemplamos únicamente como un gran hombre, como un gran profeta, como una persona inusual, cuando decimos una cantidad de halagos hacia Él, si no se contempla por quién Él es, y si no se adora por quién Él es, y si no se le obedece por quién Él es, cuando pensamos todas estas cosas, en vez de halagarlo, lo insultamos. Porque podemos pensar todo esto de Cristo, y yo puedo pensar que en Él se sostienen todas las cosas, y en Él todo lo que hemos leído hasta este momento. Pero si eso no nos lleva a nosotros a obedecerle, en vez de halagarlo, lo insultamos. Porque Él es mucho más de lo que nosotros pensamos. Los herejes negaban su humanidad, señalando que Cristo era uno de los muchos espíritus que procedían, que emanaban de Dios. Estos herejes consideraban que Cristo no era suficiente para alcanzar la salvación. Decían que además del Evangelio, se necesitaba un conocimiento superior, un conocimiento místico, un conocimiento oculto. Eso era lo que buscaban o lo que pensaban ellos, y de ahí también se desprenden las enseñanzas griegas. Ellos buscaban sabiduría, buscaban, señales y todas estas cosas. Y esto también me lleva a considerar y a pensar que se da mucho en las iglesias, pero de una manera diferente. La gente piensa que por todo el estudio que puedan tener, que todo el conocimiento que puedan tener, que es bueno en sí mismo, pueden menospreciar a los demás. Hay un conocimiento del cual hay hombres que están siendo cegados, de lo cual nosotros tenemos que cuidarnos. Usted tiene que considerar si a quien usted está escuchando, ¿qué le está enseñando? Y es por eso la importancia del estudio de la Escritura. Porque cuando usted se sienta en una iglesia, usted va a considerar y usted va a escuchar y va a pensar bíblicamente, y si lo que el hombre está diciendo pertenece en la Biblia, hay que escucharlo. Pero si alguien a usted le está enseñando cosas místicas, cosas ocultas, hay que huir de ahí. En los 3 primeros capítulos, Pablo ataca de manera frontal esta herejía colosense. Él está refutando la negación de la humanidad de Cristo. Por ejemplo, acá mismo en el capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es lo que dice ahí? Colosenses 2:9. Porque en Él, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, todo lo que se está argumentando tiene un porqué. ¿Por qué Pablo está diciendo? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No habita solo una parte. No habita solo un porcentaje de la deidad, que es lo que dice el texto, porque en Él habita corporalmente, en su ser, habita toda la plenitud de la deidad. Es toda la plenitud, no es solo una parte, no solo es un porcentaje, es toda.
la plenitud de la deidad. Luego acá también ataca y desecha la adoración a los ángeles en el 2:18. Porque como ellos consideraban que Jesús era una emanación, algo que se desprendía de Dios, podría ser un ángel, y eso los llevaba a ellos también a considerar esta adoración. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Segunda enseñanza. Luego la tercera, otra falsa enseñanza que el apóstol ataca, es que niega totalmente la necesidad de cualquier conocimiento oculto para la salvación, y es por eso que hace la siguiente aclaración. Colosenses 2:3. Nosotros no necesitamos un conocimiento místico, como dije, oculto, para obtener la salvación. ¿Por qué? Porque en Él, en quien están escondidos, Colosenses 2:3, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En el que habita toda la plenitud de la deidad. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 3 enseñanzas que nosotros podemos ver que Pablo está atacando acá. Pero de esas falsas enseñanzas, el rechazo a Cristo representa la mayor gravedad en estas falsas enseñanzas. Pero para nosotros los creyentes, para la iglesia, no es ningún secreto que desde Génesis hasta Apocalipsis las Escrituras hablan de Jesucristo. Cada pasaje en la Escritura tiene como meta dar el testimonio de Cristo. ¿Se recuerdan de este texto que ya hemos citado cuando estábamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos? Citamos este texto cuando dijimos en Lucas 24:17. Lucas 24:17. Y comenzando, ¿por qué lo dijimos esto? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis las Escrituras anuncian a Cristo y se trata de Cristo todo el desarrollo de la Escritura. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Un relato cuando van estos camino a Emaús y ellos van ahí y se van a la par de Él y ellos no lo reconocen. Y comenzando desde Moisés les citó. Y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Luego, en Juan 5:39, el mismo Jesucristo hablando dice: escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras. Ahora se recuerdan del relato también del etíope cuando Felipe citó a Isaías para hablar de Cristo. En Hechos 8:35, si usted va anotando o si es muy hábil con la Biblia, yo voy citando los textos y si usted alcanza a llegar, qué bueno. Si no, pues otra manera es anotarlos. Viernes los espero después con sus anotes. Sí, esto nos está ayudando mucho. Entonces se recuerdan de este acontecimiento en Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿de cuál? Citando a Isaías. Comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Así que, hermanos, al leer Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 19,
de todas las enseñanzas que pudiéramos encontrar en las Escrituras, ningún otro pasaje es tan revelador, ni ningún otro pasaje es tan certero como lo es este pasaje de Colosenses, del cual estamos desprendiendo la enseñanza de esta tarde. Este pasaje destruye totalmente cualquier argumento o enseñanza que se levante en contra de la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. En los siguientes versículos, Pablo revela la verdadera identidad de Cristo, su relación con Dios primero, luego con el mundo visible e invisible, y luego con su iglesia. Nosotros ya lo leímos. Entonces, en estos pasajes, en estos versículos, Pablo revela la verdadera identidad de Cristo, su relación con Dios, su relación con el mundo visible e invisible y su relación con la iglesia, con nosotros. Versículo 15 de Colosenses capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta, hermanos, es una tremenda afirmación, es vital para el entendimiento de la fe cristiana y para remover cualquier duda o cualquier confusión acerca de quién es con certeza nuestro Señor Jesucristo. Y esto parece estar siendo muy repetitivo, pero eso es lo que Pablo está contraatacando aquí. Ellos están negando quién es Cristo, su deidad, no puede ser Dios, es un espíritu más, es un ángel más, por lo tanto hay que dar adoración a otras cosas y no a Él. Pablo entiende que hay un sistema falso de doctrinas propagándose en Colosas. Epafras, un pastor y posible fundador de esta iglesia, ha venido a visitar al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está siendo informado de una propagación de herejías en Colosas. Para los herejes, Jesús es un ser más de los descendientes de los espíritus emanados por Dios. Y Pablo hace dos poderosas descripciones de la verdadera identidad de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Y esta palabra, eikon, imagen o semejanza, de donde proviene nuestra palabra ícono, que prácticamente es una estatua. Es una forma original. Eikon, imagen o semejanza. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Jesucristo. Dios representado sobre la tierra en la imagen de Cristo. Y si bien es cierto, también nosotros, la Escritura dice que también somos eikon, una estatua, una figura, una imagen. Lo somos, pero no en su totalidad. ¿Se recuerdan cuando dice en Génesis 1, 26 y 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a su eikon? A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que si bien es cierto, nosotros somos a imagen de Dios, pero no en su totalidad. No en su totalidad, no en su imagen total. Primera de Corintios 11:7, hablando de que nosotros somos creados a su imagen, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, hablando acerca nada más de lo que es la imagen, porque no quiero entrar ahí en este debate de la mujer que es entonces. Luego Génesis 1:26, como leíamos, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aunque hechos, sí, a imagen de Dios, nosotros, y al igual que Dios,
Nosotros tenemos, ¿qué? Tenemos inteligencia, ¿no es cierto? A mí no se me nota mucho, pero tenemos emociones. Tenemos voluntades que nos permiten pensar, nos permiten sentir, nos permiten decidir. Son cosas que nosotros tenemos de la imagen de Dios, pero no en su totalidad como vimos. Y a pesar de eso, los seres humanos no somos de ninguna manera a la imagen de Dios en lo moral. No somos, podemos tener algunos rasgos, pero no somos a la imagen de Dios en lo moral. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos la imagen de Dios en lo moral? Podemos tener algunos rasgos de su imagen, pero no en su totalidad y mucho menos en lo moral. ¿Por qué? Porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Otra cosa, tampoco es nuestra esencia, no somos creados a su imagen. ¿Por qué? No poseemos atributos exclusivos de Dios. No los poseemos. Y usted me podrá decir, bueno, yo sí, yo pienso, siento, decido y todas estas cosas. ¿A qué me refiero yo que no poseemos atributos exclusivos de Dios? Porque Él es omnipresente y nosotros no. Yo no puedo estar en todas partes, usted tampoco. Porque Él es omnipotente y nosotros no. Él es todopoderoso, nosotros no. Porque Él es inmutable, nosotros no. Él no cambia. Y nosotros, ayer dije una cosa y ahora ya dije otra. Él es omnisciente, nosotros no. Y esto solamente por mencionar algunos de sus atributos. Así que nosotros somos seres humanos, no somos seres divinos. La caída desfiguró la imagen de Dios en la humanidad. Si ustedes siguen el registro de la creación de Adán y de Eva, Adán y Eva eran inocentes, eran libres de pecado, eran inmortales, pero perdieron estas cualidades y con ellos también nosotros. El pecado de ellos me afectó a mí, le afectó a usted, le afectó a sus hijos, le afectó a mis hijos, le afectó a la humanidad entera después de la caída, después de pecar. Todos nosotros ya nacemos en pecado. Pero ¿saben qué? Y esto es una aplicación, esto debería de haber sido al final, pero esto es una aplicación adelantada. Si hay algo de lo que podemos estar seguros y que es reconfortante para nosotros, es que si una persona pone su confianza en Cristo, su fe en Cristo, recibe la promesa que la imagen de Dios un día será restaurada en el creyente. Romanos 8:29 lo dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Incluso ahí está la preeminencia de Cristo. Y dicho sea de paso, este era el tema para la enseñanza de esta tarde, la preeminencia de Cristo. Se me olvidaba mencionarla. Hay una promesa. Si usted, si yo, si un ser humano que merece juicio pone su confianza en Cristo, la imagen de Dios un día será restaurada en él. Segunda de Corintios 3:18, por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay una promesa. Luego Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿No es motivo eso de gozo para la iglesia? Hermanos, esto no es esperanzador para usted. Debería de serlo. Debería de ser motivo de gozo, motivo de obediencia.
Porque esta promesa no nace de una emoción momentánea. No es algo que usted y yo nos estemos inventando. Eso es lo que Dios ha dicho, y si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer. Ahora, había un movimiento hereje para estos tiempos y era el arrianismo, los arrianos, y yo voy a dar estos términos para un salón de clases tienen que ser, pero había un grupo de herejes que esos se les llamaba los arrianos. El arrianismo, eso eran tiempos pasados. En los actuales, los testigos de Jehová hacen la función de los arrianos. Niegan la deidad del Señor y han buscado justificar su punto agarrando como base esta frase de este texto que nosotros estamos leyendo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esa es la base que esta gente agarra para negar la deidad de Cristo, para negar, por ejemplo, los arrianos negaban, y lo que estábamos diciendo, de que ellos decían que el espíritu es bueno, pero la materia mala. Entonces, como la materia mala y Cristo había venido en carne, no podía ser Dios. Lo mismo que hace el testigo de Jehová, niega la deidad de Cristo. Dicen que es nada más un profeta más y es importante y peor meterse con el Espíritu Santo. Es una fuerza sobrenatural ni nada más. Cuando nosotros sabemos que Dios es un Dios trino, si yo no confío y si yo no pienso en Dios como un Dios trino, Dios trazando la salvación para todos, Cristo viniendo a la cruz y justificando a todos, bueno, no a todos, a los salvos, y el Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a cada uno de los cuales van a ser salvos. Sí es claro eso, es claro. Así que según los comentarios consultados, es muy probable que pueda referirse al primero en el orden cronológico, el primogénito de toda creación. Por ejemplo, quienes tienen más de un hijo, saben quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero. Pero según los comentarios, es muy probable que pueda referirse al primero en el orden cronológico, o sea, en el tiempo, quién nació primero. Sin embargo, si nosotros vamos al contexto y es por eso de que a veces a mí me cuesta mencionar términos aquí griego y todo esto, pero es importante, hermanos, porque tenemos que ver bien qué era el verdadero significado de esta palabra. Yo no puedo griego. Yo me baso en el estudio y en lo que yo hago. Trato la manera de grabarme. Hay una palabra, por ejemplo, la imagen de Dios, prototokos. Eso significa imagen, eso es algo parecido, es una imagen. Por ejemplo, la imagen que estaba en la moneda romana, el César. Entonces, ellos dicen que pudo haber sido en el orden cronológico tiempo. Sin embargo, su principal significado se relaciona con posición o rango. No tiene nada que ver con quién fue primero, segundo o tercero, sino con posición o rango. Para aclarar esto mejor, debemos considerar lo siguiente. En la cultura griega, como en la judía, primogénito era el que tenía derecho a la herencia. ¿Se recuerdan? Esto, o sea, el primogénito, ese era el que tenía derecho a la herencia. Pero ¿qué pasó con Jacob y Esaú? ¿Quién nació primero? Aunque Esaú, nació primero en el orden cronológico, fue Jacob que recibió la herencia. Ese relato nosotros lo encontramos en Génesis 25 y ahí en adelante. Otro ejemplo, en Éxodo 4:22, Israel es llamado el primogénito de Dios. Dice Éxodo 4:22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito.
Luego en Jeremías 31:9, aunque no fue el primer pueblo en nacer, ocupó el primer lugar ante los ojos de Dios de entre todas las demás naciones. Jeremías 31:9, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. No era quien era primero, era en rango. Era una cuestión de posición o de rango que Dios mismo da. Luego, Salmo 89:27, dice Dios acerca de Jesucristo el Mesías. Yo también le pondré por primogénito. Y aquí, aquí afirma lo que significa primogénito. El más excelso de los reyes de la tierra. Salmo 89:27, y ese sí, anótelo. ¿Cómo nosotros podemos aclarar este punto? ¿Quién es el primogénito? ¿O qué significa esto? Yo también le pondré por primogénito. Y eso es el más excelso de los reyes de la tierra, hablando acerca de Jesucristo. Y la confusión podría radicar en esto. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, ahí está. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que regresó a Él, Él le ha dado a conocer. Entonces la pregunta sería, si Cristo es el unigénito, o sea, es el único, ¿puede ser el primogénito? Si Cristo es el unigénito, ¿es posible que sea el primogénito? Y luego, si fuera el primogénito, ¿podría ser unigénito? Aquí hay un juego hay que entender bien esto. ¿Cómo es posible que el primero entre muchos en su clase y al mismo tiempo el único miembro de su clase? No hay tal cosa. Tener la interpretación de que Cristo es un ser creado chocaría con la armonía de la Escritura y en este caso con el contexto inmediato. ¿Por qué? En el versículo 15 Pablo describe a Cristo como la imagen perfecta de Dios, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Luego, en el versículo 16 se refiere a Él como creador de todo lo que existe. Y si usted lee conmigo ahí, porque en Él fueron todas las cosas. ¿Cómo es que Cristo, en Él van a ser todas las cosas? Pero hay que esperar que primero Él sea creado. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo fuera un ser creado? Aún más. Vaya conmigo al versículo 17, ahí mismo en Colosenses 1. Hace la siguiente aclaración. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. A mí me ha ayudado mucho este estudio. Y no es que no tenía claro que Cristo es Dios, sino que me ha ayudado a ampliar mi entendimiento de la deidad de Cristo, que en Él subsisten todas las cosas. Mire lo que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña de estar entre la familia de la tierra, una alusión a la profecía mesiánica, Cristo siendo anunciado. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de la tierra, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad.
no hay duda de la preeminencia, de la preexistencia de Cristo. En el Evangelio de Juan, Jesucristo mismo, hablando de su experiencia, dice en Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Porque lo estaban acusando incluso ahí de ser un endemoniado. Juan 8:58, estaban acusándolo de ser un endemoniado. Este demonio tiene. Eso es lo que decían de él. Y él, como esta gente que lo acusaba, su padre era Abraham. Ellos a quien veneraban de alguna manera era todo este sistema. Pero ¿saben qué? Antes de ese Abraham que ustedes dicen que es su padre, antes de él, yo soy. Así que lejos de ser una de las muchas emanaciones procedentes de Dios, como lo estaban enseñando estos herejes en Colosas, Jesús es la imagen perfecta de Dios, es el heredero preeminente sobre toda la creación. Jesús existía desde antes de la creación y también es exaltado en rango sobre su misma creación. Y hay algunos puntos a resaltar aquí de los cuales Pablo hace defensa a las falsas enseñanzas que estos están enseñando. En Jesucristo y su relación con el universo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. No es cierto que la creación es perfecta. Pensemos en nuestro cuerpo por un ratito. Si una vena en nuestro cuerpo deja de funcionar o no está funcionando correctamente, nuestro cuerpo lo empieza a resentir. Si, por ejemplo, un ojo nuestro, hay unas cosas que le llaman cataratas y que se empieza a formar ahí, deje que eso crezca, a ver si va a poder ver bien. El corazón de nosotros. Si hay alguna arteria que está siendo estropeada ahí, Él es la imagen, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. La creación es perfecta. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Hay alguien que pueda tener una excusa acerca de la creación y más aún del creador de las cosas? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, ahí se entiende su eterno poder y su deidad. Ahí se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Salmo, y este texto es más arrollador todavía. Salmos 19 del 1 al 4. Salmos 19 del 1 al 4. Leámoslo juntos. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ellos puso tabernáculo para el sol, el Dios preeminente, Cristo, la imagen del Dios invisible, es Él. Jesucristo, vimos Jesucristo en relación con el universo. Luego,
Segundo aspecto, Jesucristo en relación con el mundo invisible, con lo que no podemos ver. Dice al final del versículo 16, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Las Escrituras, hermanos, son claras en afirmar que Jesucristo no es un ángel como estaban diciendo los colosenses, sino Jesucristo es el creador de ellos. Está por encima de los ángeles. De hecho, le adoran y están bajo su autoridad. Hay rangos de ángeles. Hay querubines, hay serafines y podemos mencionar otros 4 o 5 rangos de ángeles. Pero por mucha autoridad, porque tienen rango, hay unos que, angeliología podemos verlo, pero hay unos que tienen más rango que otros. Pero aún esos que tienen más rango que otros, adoran a Dios, adoran a la imagen del Dios invisible. El autor a los hebreos hace la distinción entre Cristo y entre los ángeles. Hebreos 1 del 7 al 8. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Él hace que sus ángeles y sus espíritus y de sus ministros llamas de fuego. Hablando de Jesucristo luego. Efesios 1:21. Hebreos 1 del 7 al 8. Era ese. Ahora Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Él tiene preeminencia. Luego Filipenses 2:10. Hablando acerca de estos seres angelicales, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Quiénes están allá? Y los que están en la tierra, ¿quiénes estamos acá? En ese nombre de la imagen del Dios invisible se va a doblar toda rodilla. Primera de Pedro hace una mejor afirmación. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera de Pedro 3:22. ¿Hay alguna duda que Cristo sea un ángel? Las Escrituras son claras en esto. Ahora, tercer punto, Jesucristo y su relación con la iglesia. Versículo 18, Él es la cabeza y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y ahí está la afirmación, ¿por qué Cristo ha resucitado? Es primicias para que en todo tenga la preeminencia. Para hacer referencia a la iglesia, las Escrituras se refieren a la iglesia, o sea, se refieren a ella como la familia de Dios, como el reino, como un viñedo en los evangelios, como un rebaño, también es los evangelios, como un edificio en las cartas pastorales, como una novia en Apocalipsis. Pero la imagen que sobresale de manera especial es la del cuerpo. Cuando se refiere a la iglesia es un cuerpo y Cristo su cabeza.
La iglesia es un organismo vivo, hermano. Nosotros somos un organismo vivo, o deberíamos de serlo, unido inseparablemente con Cristo. Primera de Corintios 12 habla acerca de esto. Primera de Corintios 12. No quiero leerlo todo por causa del tiempo, pero hablando acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad hablando acerca de los dones, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, pero a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Luego llegamos al 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. O sea, Él en relación directa con la iglesia, con el cuerpo. Y así nosotros vamos al 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros. Esto hablando acerca de ese contexto, los que sanan, los que ayudan, los que administran y todas estas cosas. De manera que Cristo es la cabeza de la iglesia, de este cuerpo, relacionado directamente con Él. Efesios 4:11, ¿qué es lo que dice? Del 11 al 13. Y Él mismo constituyó, ¿quién? Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, relación de Cristo con su iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está. Así que, hermanos, para concluir, leí a alguien que decía, no le pregunte a la congregación, me di a entender cuando esté predicando. Esa pregunta tiene que hacérsela cuando está preparando su sermón, así que yo no le voy a preguntar, me he dado a entender. Espero, hermanos, y es mi oración, que al leer este texto de Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 19, cuando nosotros leemos, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, nos quedemos con lo primero, porque lo segundo es un resultado de lo primero. Y tenemos que irnos bien al contexto, tenemos que irnos bien a las palabras. Primero, no en tiempo, sino en rango, en posición. ¿Por qué? Porque ya vimos que Él está sobre los ángeles, está sobre la creación, sobre lo visible, sobre lo invisible. En Él se sostienen todas las cosas, por todas las cosas en Él subsisten, porque son en Él y para Él. Luego, Jesucristo es soberano y reina sobre el mundo visible, sobre el mundo invisible y sobre la iglesia. Luego en el versículo 19, para ir ya terminando, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Porque para que en Él habitase parte de la plenitud, ciertos aspectos de su plenitud, un porcentaje de su plenitud, vamos a ser buenos, no. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Dios. Un comentarista de apellido Lightfoot comenta acerca de este término plenitud, pleroma en griego. Por un lado, la relación con la deidad
Él es la imagen del Dios invisible, no es tan solamente la manifestación suprema de la naturaleza divina, Él contiene toda la deidad. En Él residen todos los poderes y todos los atributos divinos. La plenitud total de Dios habita en Él y plenamente en Cristo, que es la palabra de Dios. De manera que en Cristo toda la luz se centra en Él. Toda la luz se concentra en Cristo, se concentra en la imagen del Dios invisible, en el primogénito de toda la creación. Nuestra confianza no está en algo que se desvanece. Nuestra confianza no tiene sustento en un rito o en un mito. Nuestro fundamento está en Cristo, que es el autor y el consumador de la fe, como lo dice el autor a los Hebreos. Hermanos, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Y como lo cantábamos ahora, Él es nuestro puerto donde permanece anclada nuestra fe. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias porque a ti, Señor, te ha placido, Señor, que nosotros vengamos y hayamos, Señor, recibido esta luz. No ha dependido de nosotros, ha dependido de ti. Que nosotros creamos, Señor, en un Dios trino, un Dios trazando un plan, un Hijo justificando para llevar a cabo ese plan, y un Espíritu convenciendo de pecado, justicia y juicio para ejecutar ese plan. Y de lo que hemos hablado ahora, que el Hijo, Él es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación. Nuestra fe, Señor, descansa aún más en Él, porque en Él se sostiene nuestra fe, en Él se sostiene, Señor, lo que nosotros profesamos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a permanecer ahí, anclados en nuestra roca firme. Gracias, Señor, por todo. Te rogamos, Señor, por aquellos que han escuchado este mensaje, Señor, acá en la iglesia, y aquellos que estarán escuchándolo, Señor, a través de este medio de gracia que tú permites. Hemos leído, Señor, que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Unos, Señor, después de alabar y confesar tu nombre, pasarán a la gloria eterna. Otros, después de doblar sus rodillas y reconocer que tú eras el Dios, serán arrojados a juicio eterno. Pero toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por aquellos, Señor, que van a escuchar esto, Señor, que les traigas a ti. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado acá. Gracias, Señor, por las familias representadas acá una vez más. Sé con nosotros, sé con ellos, con cada uno de nosotros, Señor, en las diferentes necesidades, Señor, que nosotros tenemos de ti. Permite, Señor, que nos podamos reunir el próximo viernes y que podamos nuevamente abrir tu palabra para
el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Oramos, Señor, estas cosas por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.